Vamos a la palabra de Dios en Éxodo 16, del 1 al 12, y vamos a ver ahora qué sucedió con el pueblo de Israel. Yo quiero decirte que en el 15 tú ves que ellos cantaron y danzaron y dijeron gloria a Dios, aleluya, amén, y vemos allí a las mujeres que cantaban y alababan a Dios. Pero fíjate bien lo que dice el primer versículo NTV. Después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin. ¿Qué significa Elim? Oasis, reposo, descanso. Y dejaron el tiempo de descanso, de reposo, de protección, y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron, fíjate bien, el día 15 del segundo mes, después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Sigue diciendo, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día, repite conmigo, cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto, ¿qué iba a hacer Dios? Con esto los pondré a prueba. ¿Para qué? Para ver que si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, antes de anochecer, sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria de Dios. ¿Qué verían por la mañana? O sea, la presencia de Dios siempre estaría y está con el pueblo de Israel las 24 horas del día. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué pasó? Él oyó que las quejas de ustedes que son contra Él, no contra nosotros, dijo Moisés. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen? ¿Qué dice la Biblia? Luego Moisés añadió, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana. ¿Por qué? Porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Después Moisés le dijo a Aarón, anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel. Preséntense ante el Señor. ¿Por qué? Porque Él ha oído. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y ahí pudieron ver la imponente gloria del Señor en las nubes. Luego el Señor le dijo a Moisés, he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la noche tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán, ¿quién lo firma? Que yo soy el Señor, su Dios. Y para empezar quiero llamar esta parte, el primero, Dios oye tus palabras. Dios está atento a todo lo que sale de tu boca, todo. Y yo quiero decirte que todas esas murmuraciones, a pesar de que se quejaban contra Moisés y Aarón, dice el Señor, no están hablando en contra de ellos, estás hablando en contra mía. Y yo quiero decirte, en el versículo 2, en el versículo 7, en el versículo 8, en el versículo 9, en el versículo 12, ahí nada más en este párrafo son 5 veces donde se escribe la queja y la murmuración de un pueblo. ¿Y de qué se quejaban? De que añoraban comida.
añoraban carne, querían pan, tenían un mes que habían salido de la tierra de Egipto, un mes. Y ya estaban quejándose. Y ayer Samia, la pastora Samia, nos hablaba a todas las mujeres y nos decían, fíjense, parece que nos conectamos, ella y yo decía, la presencia de Dios siempre estuvo protegiéndolos en el desierto, en el calor de más de 50 grados, con una nube, los protegía. Y en la noche, Dios, su presencia estaba a través de esa columna de fuego y nosotros lo vimos, lo estudiamos. Cuando venía Faraón con todo su ejército, el ángel del Señor iba adelante, liderando el camino. Pero cuando vino el enemigo, esa nube y el ángel se pusieron atrás. Y si tú lees, dice que ellos servían, esa columna y esa nube servía de protección, que los egipcios no podían ver a ningún israelita. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no solo los protegía del sol, no solo les alumbraba, sino era una protección para su pueblo. Amén, iglesia. Pero el pueblo no entendía eso. Y vemos aquí que ellos criticaban. ¿Qué dice Mateo 12, del 35 al 37? Quiero llevarte a la palabra de Dios y quiero que tú veas. Fíjate bien lo que dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Y sigue diciendo la Biblia, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Dile al que está a tu lado, ¡ay, híjole! Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Diga, ¡uy, estuvo peor! Porque ¿qué cosas no han salido de nuestra boca? ¿Sí o no? Y la palabra es bien clara, Dios oye todo. Dios escucha todo, aún los juicios que tú haces. Ay, el pastor ya se compró una camioneta, yo no sé de dónde. Seguro. Por eso no diezmo. ¿Y qué está diciendo la Biblia? No es contra Moisés, no es contra Aarón. Son mis mandatos, son mis decretos. Es lo que yo estoy instruyendo. ¿Sabes? Cuando yo estaba leyendo esto, ¿cómo fue un proceso de Dios? Si tú recuerdas, Dios se presenta ante el pueblo después de 400 años de no tener esa relación, de no conocer a su Dios. Después de 400 años, Dios se presenta porque ellos clamaron a Él, ¿sí o no? Se quejaron de la esclavitud y Dios manda a Moisés. Y Dios se presenta ante ellos con prodigios y con milagros. Y se presenta ante su pueblo diciendo, ustedes tienen un Dios todopoderoso, vivo. Y después, al final yo voy a predicar sobre qué significan las plagas. Porque cada plaga significa la derrota de un dios egipcio. Y sabes, esto a mí me apasiona y me emociona la palabra de Dios. ¿Cómo quiere hablarnos hoy en día a través de este pueblo? Y después, en el segundo episodio, el domingo pasado, Dios se vuelve a presentar a su pueblo y es la primera vez que les dice, estos son mis instrucciones, estos son mis decretos. Y puedo compararlo con aquel niño, con nuestros hijos cuando empiezan a caminar. Yo cuando empiezan a caminar les digo a las mamás, ya empezó tu tiempo de pastoreo. Porque hay que andar detrás de ellos. Y le decimos, por ahí no, te vas a caer las escaleras. Y son instrucciones que vamos metiendo en la cabeza de nuestro pequeño. La estufa, no te vas a quemar. Y son instrucciones, ¿para qué hacemos esas instrucciones? ¿Para qué? ¿Para qué? Para protegerlos.
para que no se dañen, para que no tengan dolor. Es lo mismo que Dios estaba presentando con el pueblo de Israel. Se presenta como el Dios Rafa. Yo soy tu sanador. Yo estoy contigo. Y en ese pasaje es donde Él les dice por primera vez: si ustedes obedecen mis decretos, obedecen mis reglas, dice, en todo te va a ir bien. Si tú oyes y haces, ninguna plaga que mandé a Egipto te tocará a ti ni a tu descendencia. ¿Quién dice amén? Es la primera vez que el Señor dice esto. Ahora lo vuelve a decir en Éxodo 16. Ve lo que dice Santiago 4, 11 y 12. Santiago 4 del 11 a 12. Fíjate bien, empieza: amados hermanos. ¿A quién se está refiriendo Santiago? A nosotros, la iglesia. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. El siguiente: solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Digan: uy, me llegó en mi frente. Esa fue para mí. Y háganse así, porque yo no puedo hacerlo. Porque no me digan que nunca lo han hecho. Lo hemos hecho, lo hemos hecho. De nuestra boca ha salido el juicio y la crítica. Ha salido la condenación. Porque somos muy dados, humanamente somos muy dados, tendemos a juzgar y a preparar juicios. Mi hija Londra estaba dando un estudio a un grupo por WhatsApp. Y ella ponía un ejemplo muy claro de cómo somos tan rápidos para emitir juicios. Dice: si ustedes ahorita me ven dando una, a mí, voy a ponerme yo. Si ustedes me ven ahorita predicando, pero el día de mañana me ven en el Zócalo de Cuernavaca golpeando a un hombre con mi bolsa, y ustedes van pasando en su coche, ¿qué van a pensar? ¿La pastora? ¿Peleando? ¿Cómo? Si es la pastora y se está agarrando de bolsazos con él o con ella. ¿Cómo? ¿En dónde está la misericordia? Pero tú no sabes el trasfondo del por qué yo estoy peleando con esa persona. Sino somos rapidísimos para emitir juicios. Y juzgamos y condenamos. El pueblo de Israel estaba haciendo esto. Dios les había mostrado que Él podía darles todo lo necesario para sus necesidades físicas. Ahora te quiero hacer notar una cosa. Ellos salieron de Egipto todos llenos de ganado, de ovejas, de vacas. ¿Para qué te quejas? Aquí tengo, ahí tienes. ¿Por qué estar quejándose? ¡Ay, de las ollas hirviendo! Hubieras matado una vaquita, una ovejita, ya ahí las tienes. Pero ¿sabes? Siempre tendemos a quejarnos aún de lo que no tenemos. Y no valoramos de lo que ya tenemos. De lo que Dios te ha bendecido. Porque queremos más. Si tú lees, el pueblo de Israel salió muy bendecido. Con dinero, joyas, vestidos finos. Los egipcios: vete, ya vete, te doy todo. Y llevaron ganado. Si tú lo lees, salieron con todos ganado. Les regalaron ovejas, todo. Y ellos: ¡ay, tengo hambre! ¡Quiero más! Número 2, confía en Dios, en tu sustento. Repite conmigo: debo de confiar en Dios, en mi sustento. Éxodo 16, del 13 al 15. Volvamos a Éxodo.
esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos del rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da a comer este día, el día de hoy. Y vemos que Moisés les está dando instrucciones en este pasaje de cómo iba a ser esa comida. Y sigue diciendo el siguiente pasaje del 17 al 19 de Éxodo. Y dice, así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo poco. Pero algo importante pasó. Sigue. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho no les sobraba y a los que recogieron poco no les faltaba. Cada familia tuvo justo, repite conmigo, justo lo que necesitaba. Siguiente versículo. Entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. ¿Cómo se llama este punto que estamos viendo? ¿Cómo se llama este punto que estamos viendo? Confía en Dios en tu sustento. Y aquí te llevo a la oración modelo que Jesús les enseñó a sus discípulos. El pan nuestro, ¿de qué? De la semana, no te preocupes, sociedad consumista, porque así tendemos, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia, aún los medios de comunicación se asombraban porque la gente compraba papel higiénico, más que otro producto. Porque tendemos a, queremos más, mañana nos va a hacer falta. El Señor Jesús nos dice, no te preocupes por tu pan, yo lo sé, yo lo oigo, yo lo veo. Solamente confía en mí y yo lo haré. Amén, ¿está conmigo, iglesia? Y entonces, sigue diciendo la Biblia, versículo 22 al 31. Fíjate, el sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros. ¿Cuántos litros recogían cada día? 2 litros por persona. 2. Pero el viernes iban a recoger 4 porque el día siguiente no iban a cocinar. ¿Sale? Dice, por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Él les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Instrucciones, repite conmigo, instrucciones. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso, reservado ¿para quién? Para el Señor. Así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. Al otro día la comida sobrante estaba ¿cómo? Buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Así que Moisés dijo, coman este alimento hoy porque es el día de descanso dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante 6 días se les permite recoger alimento, pero el séptimo es el día de descanso. Este día no habrá alimento en el campo. Aún así, algunas personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron nada. Y fíjense el 28. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? ¿Hasta cuándo? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso todos deben
quedarse en el lugar donde estén, no salgan a buscar, pero para el pan, el séptimo día. Así que la gente no recogió alimento el día séptimo. Los israelitas llamaron maná al alimento, era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Pero fíjate el 32. Luego Moisés dijo esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con 2 litros de maná y consérvelo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los liberé de Egipto. Repite conmigo, instrucciones. El Señor, ¿sabes? Te voy a decir cuántas veces el Señor da allí instrucciones. Bueno, luego te lo digo porque es el siguiente punto. Dios es un Dios que quiere que tú seas grandemente bendecido. Es un Dios que no tiene o no quiere dejar nada para sí, sino Él dice en la Biblia que tiene abiertas las ventanas de los cielos para darte lo que tú necesitas. Pero ¿sabes por qué no te lo da? Porque tú no estás preparado. ¿Cuánta gente no ha regresado a la iglesia y sabes por qué? Porque está resentida con el Señor, porque se amargó con Dios. Y sobre todo si perdieron trabajo o cerraron negocios y se enojaron con Dios. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque su fe que decían tener no estaba en el Señor, estaba en lo que Él les podía dar, no en Él. Hoy no voy a tener que comer. Me encanta una hermana de aquí de la iglesia y me voy a quedar siempre con eso. Me dijo, pastora, tú no sabes. Le saqué una foto a mi refrigerador porque en mi refrigerador solamente había agua. No teníamos nada. Y le tomé una foto de cómo mi refrigerador estaba vacío. Y solo esperé en Dios. Y ahora tengo una foto donde mi refrigerador, no sé cómo, así me dijo, no sé cómo, está lleno de comida y mi alacena. Nosotros sí sabemos cómo, porque nuestra confianza está en Él. Y quiero decirte algo muy importante, amado. Quiero decirte algo muy importante. Muchas veces estamos con tanta ansiedad como este pueblo, añorando. Fíjate, ¿por qué este pueblo no añoraba lo que había vivido en 4 semanas? Viendo milagros y prodigios. ¿Por qué no dijeron, vamos a confiar en el Señor? Hace una semana Él nos dio agua. Mejor se acordaban de los años de esclavitud. ¿No era pasado también los milagros que habían vivido y presenciado? ¿Por qué no se acordaron de esos milagros? No, se fueron más atrás. En lo feo. Para tener un pretexto delante de Dios para quejarme. ¿Sí te das cuenta lo que hay muchas veces en el corazón del hombre? Se les olvidó lo de un mes. Pero no se les había olvidado lo que habían vivido por un año atrás, vamos a suponer, o 6 meses atrás. Las ollas hirviendo y la carne. Pero ve, a mí sabes una cosa que te quiero hacer notar. Aquí el Señor, rápido Moisés, ¿qué hacía Moisés en estas 3 ocasiones? Cuando el pueblo se venía, ya mero lo linchaba. ¿Qué hacía Moisés? Corría. Papá, Señor, mira este pueblo que me diste, 2 millones de personas, no sé qué hacer con ellas. Clamar, buscar dirección, buscando el rostro y la presencia del Dios Todopoderoso. Porque Moisés sí conocía acerca al Señor. Porque él había sido preparado en el desierto por 40 años antes de tomar esta comisión. Él estaba fogueado en el desierto y conocía perfectamente el carácter y el corazón del Padre. Y eso es lo que Dios anhela. Quiere que tú le conozcas y que tengas una intimidad con Él y puedas confiar
en Él. ¿Quién dice un amén? Números 11, 31 y 32. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Las codornices volaban por kilómetros en todas las direcciones a la altura de 1 metro sobre la superficie de la tierra. Versículo 32. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo el día a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 2,000 kilos. Entonces las pusieron a secar por todo el campamento. Dios les dio sustento hasta que se les saliera por los ojos, dice la Biblia. Hasta además, porque el Señor responde y sabe tu necesidad. ¿Quién dice amén? Aprende a someter a Dios tus deseos, amado. Juan 6, del 32 al 36, la Biblia nos habla a través de Jesús y nos dice Jesús, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. ¿Quién dice amén? Y dice el 33, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y ¿qué hace? Y da vida al mundo. Versículo 34. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días para no ir a recogerlo, ¿verdad? Y dice el Señor, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Tus necesidades básicas, Él las tiene. Él las tiene. Él lo sabe. Él lo sabe, amado. Entonces, ¿por qué estás con ese resentimiento del pasado? ¿Y por qué estás ansioso por el futuro que todavía no llega? Te quita tu paz, porque no sabes disfrutar tu presente. Porque no pones en Señor tu confianza. Ya viste que en el pasado te faltó alimento, pero allá. Y ya estás pensando en el mañana. Dice el Señor, cada día tiene su afán. Confía en Él que Él lo hará. Él lo hará. Y dice el versículo ahí mismo, el versículo 58 de Juan 6, el mismo Señor hablándonos. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá. Mas les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. ¿Quién dice un amén? ¿Quién dice yo quiero de ese pan? Yo quiero de ese pan que tiene vida. Amén, iglesia. Número 3. Confía en Dios y en su dirección, porque Él es el mapa y la brújula de tu vida. Y ahí puse el versículo 16 de Éxodo, porque el Señor nos dice en versículo 16, estas son las instrucciones del Señor. Solo esto quiero dejarte. Instrucciones. Versículo también que nos da instrucciones, hay versículo 23 para que lo anotes, y el versículo 32 sigue diciendo, estas son las instrucciones de Dios. Y hoy somos tan bienaventurados porque el Señor nos ha dejado instrucciones aquí. Este es el instructivo para que tú vivas en bendición, en plenitud y en gozo. ¿Quién dice un amén, iglesia? Número 4 y último. Confía en Dios en su trato. Confía en Dios en el trato que Él quiere darte. Y fíjate lo que dice Deuteronomio 8. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante ¿cuántos años? 40 años, donde te humilló y te puso a prueba. ¿Para qué? Para revelar tu carácter, para revelar tu fe, para ver de qué materia eres. Y dice, y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si de verdad obedecerías sus
mandatos. Y sigue diciendo la Biblia, me encanta. ¿Ya te diste cuenta dónde está la clave de hoy? ¿Cuál es la clave de hoy? Confiar en Él y obedecerlo a Él. ¿No es lo que anhelamos nosotros como papás? ¿Sí o no? Que nuestros hijos confíen en nosotros y que nos obedezcan. Porque aún el universo Dios lo creó con reglas. Aún el universo. Todo tiene un propósito, amados. Y yo quiero hablarte, por último, de un gran hombre, aparte de Jesús. Un hombre que sabía lo que le venía y lo que estaba expuesto, y sabía perfectamente para qué Dios lo había llamado. Y ese es Pablo. El día de ayer yo de verdad me emocioné tanto porque pude sentir la necesidad de tantas mujeres, del hambre y la necesidad de oír del Señor. Ayer yo creo que se convirtieron como 70 mujeres, pero muy pocas de la iglesia. Está llegando mucha gente hambrienta y sedienta de conocer al Señor. Mucha. Y no sabes cómo me he gozado. Filipenses 1, del 12 al 14. Y dice el 3 nada más: cada día que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Pablo en la cárcel, con grillos, con cadenas. Me encanta porque él, todo Filipenses, lee todo lo que es Filipenses, léelo. Y él jamás se queja. Nunca dice una palabra de amargura. Al contrario, ve lo que dice el versículo 12. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido ¿para qué? Para infundir la buena noticia de Dios. Y dice el versículo 13: pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Jesucristo, de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. ¿Qué? Uno derrotado, pobre, hambriento, con cadenas, ¿me va a predicar a mí el gozo? Sí, y nos los predica ahora a nosotros. Que con esto, con tan poquito nos estamos muriendo. Con tantita agua nos estamos ahogando. Y con tantito perdemos la fe y nos enojamos contra el Señor. Filipenses 2, del 12 al 18. Él sigue hablando, Pablo sigue hablando. Y me encanta, dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Queridos amigos, oigan, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Y sigue diciendo la Biblia: para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a quienes, a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y gente corrupta. Brillen
Alégrense, aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano, de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así que como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Ese es Pablo, un hombre de carne y hueso como tú y como yo, alegrándose y diciéndome: quiero estar orgulloso de ustedes. Un hombre que pasó azotes, hambres, vituperado. Una vez quedó muerto, casi muerto en un lugar. Todo por la causa de Jesucristo, por confiar en el Señor. 3:1. Ya no veo. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger ¿qué? Para proteger tu fe. ¿Quién dice amén, iglesia? ¿Estás conmigo? ¿Estás sintiendo esto? Lo que Pablo sintió en ese momento de crisis, de prueba. Tú y yo estamos en un tiempo de prueba, pero el Señor te dice: alégrate, gózate en Él, porque yo soy tu Dios, fuerte, valiente, que me esfuerzo, estoy contigo. Nada te hará frente, no te hará falta nada, dice el Señor. Confía en Él, iglesia. Despierta, iglesia. El Dios de Israel es nuestro Dios. Ahora, ponte de pie, por favor.